Muy buenos días, mis amados hermanos. Como ya siempre digo la misma expresión, por la gracia de Dios tenemos nuevamente esta oportunidad de entregar la palabra de Dios y, como oró nuestro hermano Felipe, que sea nuestro Dios guiándonos en todo lo que hagamos en esta mañana y que podamos escuchar esta palabra que tiene preparada para nuestro corazón y que sea de edificación para nosotros. Romanos 9, quedamos la última vez en la primera mitad del capítulo Romanos, número 9. Y si recuerdan un poquito, siempre les digo eso porque siempre hago recordar para retomar lo que vamos a hablar hoy. Hablamos en el capítulo 9, empezamos a hablar de la nación de Israel. Veíamos al inicio que Pablo tenía una expresión de tristeza porque sus amados compatriotas, su nación estaba alejada de la voluntad de Dios y estaba caminando por pasos contrarios hacia Dios. No seguían a Dios, tampoco estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para caminar en la voluntad de Dios. Y esto traía mucha tristeza al corazón de Pablo, y veíamos también que en esta primera parte del capítulo 9 veíamos por qué Dios eligió a esta nación para bendecir al hombre, para traer la salvación en medio de ellos, y por qué no eligió a otra. Y ahí veíamos dentro del linaje que Dios eligió, nuestro Dios eligió a Abraham, al patriarca Abraham, que fue llamado y que por fe fue contada por justicia, porque él creyó en Dios, porque él confió en Dios e hizo su voluntad. Y en su descendencia, él recibió una gran promesa que haría una gran nación de él. Dentro de esta gran nación veíamos también que había un linaje el cual seguía esta bendición, que a partir de Abraham nació Isaac. Después de Isaac veíamos a Jacob, y de Jacob venían ahí las 12 tribus que ya las conocemos bastante bien y que están ahí en la historia de Israel, impregnada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero en esta elección vimos que nuestro Dios, una de las cosas que aprendimos bien es que Dios es soberano, que Él es quien elige. Nosotros como hombres no tenemos ninguna posibilidad delante de nuestro Dios, solamente alguna intención en nuestro corazón. Podemos ir a sus pies, a clamar por perdón, por misericordia y pedir que a Él nos salve. Pero nuestro Dios es totalmente soberano y toda la elección depende de nuestro Dios. Y ahí uno de los casos que revisamos bien era el de Jacob y Esaú. Veíamos que de la madre, que era Rebeca, nació Jacob y Esaú, o al revés, Esaú y Jacob, que eran gemelos, y uno nació primero que el otro, y por nacer el primero debería haber heredado su primogenitura. Pero vimos que la vida de Esaú fue totalmente distinta a la de Jacob. Jacob fue un hombre que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, más Esaú no. Sin embargo, la elección vino de Dios y le fue manifestada con anticipación a su madre, y a su madre le dijo que el mayor servirá al menor y que sería Jacob quien tomaría esa primogenitura, y en cuya descendencia vendría nuestro Salvador, que era Jesucristo nuestro Señor. Pero esa elección y esa decisión fue tomada por nuestro Dios en forma soberana y absoluta. Pero aquí vamos a retomar un poquito lo que dejamos la vez anterior, vamos a volver a repasarlo para mencionar algunas cosas adicionales y que sean un complemento para nuestra vida y para nuestra enseñanza. Y una de las características de nuestro Dios, que no tan solo es soberano, también es justo y también es misericordioso. Grandes cualidades de nuestro Dios que nos da la oportunidad a los hombres que estamos destituidos de su gloria tener una oportunidad de salvación. Y ahí vemos y podemos conocer cuán grande amor tiene Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores tenemos salvación por medio de aquel
que designó Dios para salvación nuestra, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así sea nuestra expresión, nuestra gratitud. Reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Entonces yo, para retomar y poder repasar lo que vimos la vez anterior, voy a partir del del versículo 14, capítulo 9, versículo 14, donde termina la mención de Jacob y Esaú. Se habían mencionado aquellos dos varones que caminaban, uno con Dios y el otro lejos de Dios. Y ahí el apóstol Pablo hace una pregunta en relación a por qué eligió a uno y no al otro. ¿Por qué sí Jacob y por qué no Esaú? Entonces ahí dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué eligió a uno y no al otro? Porque si vamos a las cosas que está más profunda, a los hechos, vemos que ambos eran pecadores. Ninguno de los dos se podía decir que era totalmente y perfectamente santo. Uno era más pecador y más malvado que el otro, pero ambos eran pecadores, ambos también hicieron pecado en su vida, pero Dios escogió uno y no al otro. Entonces podría decir aquel que quiere echar abajo este argumento de la elección de Israel: ¿fue Dios injusto? ¿Por qué eligió a uno y no al otro? ¿Por qué mérito tiene? Entonces dice ahí, y responde Pablo inmediatamente, en ninguna manera. Y ahora vamos a ver qué cosas hacen a Dios elegir a uno y no al otro. Entonces ahí nos traía el caso de Moisés, y después en los versículos que vienen hablará también de la relación de Moisés con el faraón. Pero a Moisés le dice una gran verdad. Es un versículo muy importante que, repasando más cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta que estos versículos que están ahí en el libro de Éxodo, capítulo 33, que es lo que menciona Pablo acá, se leen en las fiestas judías. Hay 3 fiestas judías donde se lee este versículo completo, este capítulo del Éxodo 33, y que es muy importante para Israel, que le han dado gran importancia. Y dice ahí en el 15, pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si lo vemos y lo tomamos fuera de contexto, parece que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios soberano, pero también como caprichoso, que elige al tuntún, como mencionamos aquella vez, cuando uno toma una flor dice: te quiero mucho, poquito, nada, y al que le cae en suerte, este se salva, y el otro no. No es así. Nuestro Dios, no podemos tomar ese versículo, sacarlo de contexto, de decir que Dios eligió por su propia, por azar, por suerte, por capricho, sino que Dios es un Dios justo, lleno de justicia, una justicia que es superior a la nuestra, mucho mejor que la nuestra, pero también es misericordioso, grande misericordia. Entonces, este pequeño versículo que hablamos, que Pablo lo trae acá a colación, que dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, está en el Éxodo capítulo 33, en el número 19 dice, lo voy a leer textual, dice: y le respondió Dios a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Voy a seguir en el 20, dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Ahí está desplegado. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después aparté mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Como veíamos aquella oportunidad, el patriarca Moisés
estaban prontos al ingreso de la tierra prometida, y Moisés le preguntaba por aquella cosa que le había prometido Dios, que vendría un profeta, un varón escogido por Dios, un líder, que sería quien los llevaría a esta tierra prometida y podrían tomar la tierra. Pero había que explicarle un poquito a Moisés de que ese varón vendría más adelante, y la tierra prometida a la cual nos llevaría es al reino de Dios, no a un terreno físico, no a un terreno geográfico, no a un terreno en este planeta, en este universo, sino que en un lugar que es mucho mayor y mejor que cualquier cosa que hay acá, en el reino de Dios, donde estaremos en plenitud, en esa plenitud de estar delante de nuestro Dios, frente a Él, cara a cara, y poder contemplarlo en toda su gloria, en toda su magnitud. Pero aquí vemos como este Moisés, este hombre que también era pecador, también estaba destituido de la gloria de Dios, fue escogido por Dios para hacer una gran labor, para guiar a su pueblo a esta tierra prometida, a esta primera instancia. Y aquí le da un regalito donde dice: podrás ver parte de mí, pero no verás mi rostro, porque si ves mi rostro, lo más probable es que no quedes con vida. Pero le da este regalito de poder ver su torso y poder adelantarnos lo que viene prontamente, lo que será para nosotros profecía, pero un día será realidad, cuando un día podamos estar ahí frente a nuestro Dios, así como hoy estamos alabando y glorificando a nuestro Dios aquí todos juntos. Un día estaremos allá en el cielo, en el reino de Dios, alabando, glorificando a nuestro Dios, viéndolo ahí, frente a frente. Es una cosa que cuesta imaginar muchas veces, pero de alguna manera lo podemos ver, anhelar y esperar prontamente que venga podamos nosotros estar ahí presentes, glorificando a nuestro Dios. Entonces, está ahí Moisés. Volviendo ahora a Romanos, en el 16, ahora dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Una de las cosas que ya notamos con Jacob y Esaú, que Dios es soberano, Dios es quien elige quién está en su reino, quién no, quién lo sigue y quién no. Pero dice ahí: no depende de nosotros. Nosotros podemos anhelar, podemos querer estar ahí, pero no depende de nosotros. No podemos nosotros, por nuestros medios, decir: ahora yo voy a entrar en el reino de Dios, porque a mí me place. ¿Por qué? Porque depende total, absoluta y completamente de nuestro Dios. Es Él quien decide para nosotros. Pero no es, como vimos, no es algo caprichoso o algo por azar, sino que Dios tiene sus razones en justicia, en amor y en misericordia para saber a quiénes elige y a quiénes no. Y ahí, ya en el 17, trae al caso de Faraón. Como sabemos, nuestro Padre Celestial eligió a un varón que se decía bastante débil y que no quería asumir esta responsabilidad, que era Moisés, que le dijo: quiero que tú guíes a mi pueblo a la tierra de Israel y los saques de Egipto, de la esclavitud que tiene con Egipto, y los lleves a Israel. Moisés puso 1000 excusas, puso dificultades, puso resistencia, pero finalmente, ante las pruebas, ante la demanda de Dios, el patriarca Moisés obedeció e hizo la voluntad de Dios. Y por el otro lado tenemos, ahí en el 17 se menciona a Faraón, que dice, la Escritura dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así también eligió a Moisés para que guiara al pueblo, pero también eligió a Faraón, o eligió a este hombre que lo puso como a Faraón, para que liderando esta nación, él fuera probado y fuera en la que Dios le demandó, poder liberar a Israel y poder que este pueblo saliera de Egipto
fuera a darle la gloria a Dios en el desierto y después caminar hacia la tierra prometida que tenía Dios para Israel. Vemos que Moisés y Faraón vivieron juntos, estuvieron compartiendo en la misma casa, con la misma familia, tenían casi los mismos privilegios, la misma situación, pero también sabemos que ambos eran pecadores, ambos eran homicidas, ambos eran alguna vez no conocían a Dios, no seguían a Dios ni a su voluntad, pero ambos fueron llamados a cumplir la voluntad de Dios. Ambos fueron llamados a cumplir una misión por parte de Dios. Entonces dice ahí en el 18, en el versículo siguiente, dice: de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vemos que en el Antiguo Testamento Moisés fue puesto a varias pruebas. Primero fue llamado, se resistió, después tuvo que ir con valentía a Egipto, enfrentar al faraón, decirle: deja a mi pueblo ir para que me glorifique en el desierto. Y tenía que poner la cara y enfrentar primero a su nación para que lo reconocieran, después ante faraón. Pero cada vez que Moisés fue puesto a prueba, Moisés fue cada vez más dócil y fue cada vez más obediente a Dios. Por otro lado, vimos a Faraón desde la primera prueba, desde la primera vez que mandó estas calamidades que cayeron sobre Egipto. Vimos que una tras otra, a medida que iban cayendo, el corazón de Faraón se podía cada vez más duro, cada vez más resistente y cada vez más alejado de Dios. Dice ahí, este versículo está ahí en Éxodo 9, cuando estaban en la mitad de las plagas. Había ocurrido recién la plaga del granizo y obviamente gran mortandad hubo en Egipto, animales, hombres murieron, las cosechas también perecieron. Entonces Faraón, ahí ya medio devastado, viene a Moisés y dice, entonces, Éxodo 9, 27 y 28, dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Increíble que el faraón, con todo su poder, con toda todo lo que él se creía hacer, viene a decir: soy pecador y mi pueblo y yo somos impíos, y Dios, tu Dios, el Dios de Moisés, es más poderoso que yo y a él debemos honrar. Dice ahí en el 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Tuvo misericordia Dios de Faraón? Tuvo misericordia Dios de Faraón. Faraón fue afligido, fue llevado a esta prueba extrema. Faraón reconoció por un instante que existía un Dios que era muy poderoso y al que él debíamos obedecer, al cual le pide a Moisés que ore por él para que los perdone y les quite esta plaga que les causa tanto dolor, tanta pérdida. Y ahí en el 34, un poquito más adelante, en el mismo Éxodo 9:34 dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Hasta por ahí nomás le llegó el arrepentimiento. Se arrepintió, clamó a Dios, clamó a Moisés para que hablara por medio de él a Dios. Hubo misericordia, pararon los granizos, pero apenas paró la prueba, la aflicción, el corazón de Faraón se dio vuelta y miró nuevamente hacia el otro lado, dándole la espalda a Dios y a su voluntad. Vemos como uno es puesto a prueba como Moisés, y cada vez que
es probado, más obediente y más sumiso y más entregado a Dios se hace. Y vemos a Faraón que, si bien hay un atisbo de arrepentimiento, apenas se va la aflicción, vuelve su corazón aún peor de lo que estaba antes, más en contra y más endurecido a la voluntad de Dios. Entonces, después, en el 19, volviendo ahora a Romanos, pero me dirás, ahí está Pablo ahora nuevamente con sus preguntas retóricas, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué a Faraón le da misericordia, pero le responde todo lo contrario? Le responde con ingratitud, le responde dándole la vuelta del rostro, olvidándose de que existe Dios. En cambio, Moisés mantiene su rostro mirándose a Dios y se mantiene en esa posición y cada vez más unido a Dios. Pero Dios, ¿por qué inculpa? ¿Por qué culpa a aquel que esté puesto a prueba y no responde o responde mal? Porque alguno podría decir, entonces, ¿por qué no le dio más misericordia? ¿Por qué no perdonó más veces a Faraón? Entonces dice ahí, y ahora viene la voluntad de Dios en el 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para oponerte a Dios? ¿Te crees Dios? ¿Te crees algo mejor que Dios? Y ahí nos trae el ejemplo que muchas veces hemos visto y que lo tenemos como un comparativo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Podrá decirle esta vasija, siempre lo llamo alguna vasija, alguna taza, alguna copa, porque aquí la palabra que usa no es vaso de barro. La palabra que usa es plasma, del griego plasma, que es aquella cosa que es formada, que puede ser una vasija, una copa, un plato, etc. Pero podrá decir aquella cosa que es formada, aquella greda, aquella arcilla que es formada. Podrá exigirle al alfarero, oye, no quiero ser vaso, yo quiero ser un platillo porque los platillos son más bonitos. En cambio, los vasos no, cualquiera tiene un vaso. No, yo quiero ser un platillo. Podrá decirle eso. La plasticina, la greda, podrá decirle al alfarero qué quiere ser. Podrá decirle el hombre, yo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Podrá intentarlo, pero va a morir en el intento. No va a poder. Es la voluntad de Dios mayor que nuestra, más justa, más perfecta, más santa que la nuestra. Y haremos muy mal en oponernos a la voluntad de Dios. Es por eso que Dios nos llama a caminar junto a Él, a buscar su voluntad, a hacer su buena voluntad, a decirle Dios, Dios, yo soy arcilla blanda, fresquita, hazme tú según sea tu voluntad. Si tú quieres hacer una copa, un vaso, una vasija, un platillo, una cuchara, aquí estoy, Señor. Usted, mi Padre Celestial, es quien es el alfarero. Usted decidirá qué seré yo. Y yo me pongo a sus pies en forma humilde, sencilla, entregado a su voluntad. Porque sabemos que Él hará de nosotros algo mucho mejor de lo que nosotros haremos de nosotros mismos. El día que caminábamos sin Dios, que nos creíamos superiores o mejores, y a lo mejor estábamos en una buena situación, pero el día que conocimos a Dios nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho para atrás quizá no era lo mejor para nosotros, era quizás lo peor. Quizás estábamos yendo por el mal camino y estábamos destituidos de la gloria de Dios y apartados de su buena voluntad. El día que conocimos a Dios, el día que abrimos la palabra de Dios, el día que conocimos a Dios y su voluntad, pudimos comprender y entender de que su voluntad es mucho mejor para nosotros.
¿Que no está exenta de dolor? ¿Que no está exenta de sufrimiento? No. Pasaremos penas, pasaremos sufrimiento, aflicción, pero créanme que es infinitamente superior a la voluntad nuestra. Siempre se me trae a la memoria una prédica de un pastor de la radio que contaba el ejemplo de un hombre que fue evangelista, pastor, un gran teólogo y que volvió a su universidad a dar una conferencia, y en esa conferencia, en lo que lo premiaban por su trayectoria, decía: yo quería escoger una iglesia distinta a la que estoy ahora. No me gustaba mi iglesia. Y ahí todo el grupo de su iglesia lo miró feo. ¿Pero cómo? ¿Cómo no? No me gustó. La mujer que escogí en realidad no me habría gustado escogerla, habría escogido otra. Y su mujer miró espantada diciendo: ¿pero cómo? Y no me gustó, nunca quise escoger esta universidad. A mí me habría gustado ir a otra universidad. Y ahí ya quedó un alboroto. ¿Por qué? Porque él remata con lo siguiente: porque todo lo que yo quería escoger no era lo mejor para mí. Dios escogió lo mejor para mí. Y me dio esta iglesia, que es a donde me mandó a servir, y es la mejor donde podría haber yo sido, haber servido. Esta es mi mujer, que es la mujer en el mundo que escogió Dios para que yo pudiera caminar y pudiera tener esa ayuda idónea que no me habría dado otra mujer. Y me mandó a esta universidad a enseñar porque Dios quiso en su voluntad que yo eligiera, que yo enseñara en esta universidad, porque aquí iba a traer más bendición y más fruto para todos. Y ahí se calmaron todos y se dieron cuenta de que en realidad lo que él quería transmitir era que él estaba siguiendo la voluntad de Dios y que por su propia voluntad quería otra cosa, pero se da cuenta que la voluntad de Dios era mucho mejor de la que él podría haber elegido. Bendito sea nuestro Dios, que él nos guía por buen camino, nos lleva por la mejor senda que podemos seguir, y hacemos muy bien en hacer su voluntad. Pero aquí, volviendo ahora a Moisés y Faraón, Faraón altercó contra Dios, dijo: no, me arrepentí, pero me arrepiento de haberme arrepentido. Y no soltó a Israel hasta que ya fue quebrantado totalmente, cuando la vida de su hijo fue tomada. Liberó a Israel, pero inclusive cuando Israel fue liberado, partió tras ellos para tratar de esclavizarlos nuevamente. Y vemos cómo la voluntad de Dios se impuso por la voluntad del hombre. Faraón quería algo, pero no pudo. Faraón quería mantener prisionero a Israel, pero Dios dijo: no, Israel debe ser liberado, debe ir al desierto a darme gloria y después ir a la tierra que les tengo prometida. Y nada ni nadie se pudo interponer a la voluntad de Dios. Y vemos que Faraón, que quiso interponerse, terminó muy mal. Su ejército terminó ahí sumergido en las aguas del Mar Rojo. Perdió a su primogénito, y quizás cuántas más cosas perdió Israel, porque vemos cuántas cosas más perdió Egipto, porque Israel al irse se llevó casi toda la riqueza que ellos tenían, que era gran parte de la riqueza que tenía Egipto. Vemos que también el reino de Egipto algún día fue grande, pero después, como todos los reinos de los hombres, pasó, y ahora solamente vemos vestigios de lo grande que fue Egipto algún día. No es como el reino de nuestro Dios, que brillará por siempre. A Él, a nuestro Dios, a quien debemos seguir y hacer su buena voluntad, y nosotros someter nuestra voluntad a la de Él. Y vemos como el varón Moisés, que si bien al principio fue un poquito porfiado, de a poco fue doblegando su voluntad frente a la de Dios, y fue grandemente bendecido. Y vemos ahí como Dios le permitió darle un vistazo de la parte de la gloria que un día todos podremos ver. Todos los que estemos en la voluntad de Dios podremos ver allá en su reino.
Entonces, estamos ahí viendo en el 21, ahora en Romanos 21, ahí, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Y aquí me voy a detener porque la vez anterior solamente hablamos de los vasos de honra, pero no mencioné los vasos de deshonra. Porque así como Moisés fue grandemente bendecido y fue un hombre útil, instrumento en las manos de Dios por hacer su buena voluntad, Faraón fue todo lo contrario. Por lo tanto, Moisés fue un vaso de honra y el Faraón fue un vaso de deshonra. Fue desechado, se perdió, lo perdimos al Faraón. Pero ahí tenemos estas dos ahora opciones. Ahí está la elección de Dios. Tenemos vasos de honra, tenemos vasos de deshonra. ¿Y qué caracteriza a un vaso de honra, a un vaso de deshonra? Ahí después en el 22 nos dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder. Voy a leer el 22, 23 y 24 porque si no los leo enseguida es porque es una sola pregunta que está distribuida en 3 versículos. Pero los voy a leer de corrido para que vayamos repasando. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a las cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Eso es como un tono de pregunta. Pero si vamos viendo versículo a versículo, vemos que hay un elemento importante en la cual distingue los vasos de honra de los de deshonra. Porque dice, en el 22, dice repasando, dice, si Dios queriendo mostrar su ira. ¿Y por qué quiere Dios mostrar su ira? Porque los hombres venimos pecando desde que empezó nuestra existencia. Nació Adán, se le dio una serie de instrucciones y la primera que le dijeron que no, va y la hace. Contra la voluntad de Dios, contra lo que él estipuló que no debíamos hacer, él va y lo hace. Junto con Eva, también su compañera. Entonces, Dios debería habernos finiquitado desde el momento en que existía Adán, porque ya rompimos el pacto, rompimos lo que Dios, el amor de Dios y la comunión con Dios al darle la vuelta de su voluntad y no cumplir con su ordenanza. Entonces dice ahí, queriendo mostrar su ira, no lo hizo. Sí lo hizo en el sentido de que sí nos dejó una maldición. Trajo la muerte, llegó la muerte a nuestra vida. Tenemos que la mujer tiene dolores en su preñez, maldición a la serpiente y al hombre que tiene que con el sudor de su frente sacar el fruto de la tierra. Pero no mostró la ira total, la ira, porque si no deberíamos haber sido destituidos y mandados inmediatamente al infierno. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Sabemos que esos vasos de ira están ahí aguardando porque un día sí los derramará. Nosotros hemos visto ahí en las clases de escatología que está próximo Dios a derramar esos vasos de ira y poner todas las cosas en orden. Pero antes de eso, tuvo con mucho amor y misericordia para con los hombres, para retener esa ira, que el hombre tenga salvación y después de que el hombre sea salvo, poder derramar esa ira. Y ahí, pasando al 23, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. O sea, junto con los vasos de ira están los vasos de misericordia para que antes que derrame su ira, el hombre pueda recibir parte de esta misericordia y pueda ser salvado. Y en el 24 dice, a los cuales también ha llamado a estos, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles.
vemos que los vasos que son de honra son aquellos vasos que reciben y toman la misericordia de Dios. Son aquellos que van a sus pies, en arrepentimiento piden perdón, y Dios es grande misericordia para perdonar a aquel que va a sus pies humildemente y lo salva. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, que hoy estaremos recordando en la tarde, y vemos cómo el amor de Dios se expresa en este gran gesto de amor, en la salvación del hombre. Porque esos vasos de ira están ahí esperando acabar con todo lo que no sea la voluntad de Dios, lo que no sea santo, pero están los vasos de misericordia para que sean derramadas por medio de Jesucristo en aquellos que sí quieran hacer y seguir su voluntad y quieran caminar con Dios. Y no tan solo a los judíos, porque ya vimos que eligió un pueblo para que este pueblo fuera su pueblo elegido, pueblo santo, pero como todo hombre pecador falló, también se equivocó de camino, también tuvo pecado, pero Dios, aún queriendo derramar esa misericordia que tiene ahí, dijo: voy a mandar salvación al hombre. Y vino, en medio de ellos vino Jesucristo. Vino a salvar al hombre. No derramó su ira inmediatamente. Tampoco desechó inmediatamente a Israel. Tuvo su oportunidad. Y vemos en nuestra vida que nuestro Dios hace lo mismo con nosotros. Si bien un día conocimos a Dios, conocimos a Cristo, conocimos la palabra, venimos a sus pies en arrepentimiento, recibimos su misericordia, pero vemos que en nuestro andar, si bien nos vamos santificando, pero tenemos nuestras caídas, tenemos ese pecado todavía que sigue ahí rondando, el enemigo que nos sigue haciéndonos caer, y nuestra propia debilidad que también nos hace caer, pero grande es Dios, grande es su misericordia, que aún siendo pecadores tenemos esta chance de poder venir cada vez a sus pies, como lo haremos hoy en la tarde, a pedir perdón por aquellos pecados que aún están en nuestra vida. Que el Señor continúe con su misericordia, pero que nosotros a su vez también vayamos buscando hacer su voluntad, perfeccionándonos y buscando ser más santos como Él es santo. Que el Señor nos guíe, nos ayude en todas esas cosas, y que no tengamos que cada vez tras vez pedir perdón por los mismos pecados, sino que una vez que yo dije: Señor, perdóname, sáname, límpiame de todo pecado, no vuelva a pecar. Como le decía Jesucristo, a quien sanaba, a quien salvaba, decía: vete, ven en paz, pero no vuelvas a pecar. Haz la voluntad de Dios. Alíñate con la voluntad de Dios. No te alejes de Él. Busca caminar junto a Él, cada vez más y más cerca de Él. Volviendo a Romanos, bueno, ahí hay un versículo también para poder reafirmar lo que dice nuestro Dios respecto a la misericordia. Dice en Efesios 2:4, déjemela ahí nomás, no me la cambie, la voy a mencionar solamente. Dice Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí en paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí vemos ahora en el Nuevo Testamento como dice lo mismo que nos está diciendo respecto al Antiguo Testamento. Hay vasos de misericordia que están disponibles todavía para todos aquellos hombres que quieran seguir la voluntad de Dios. Y ahí después en el 24 que está desplegado dice: a los cuales también ha llamado a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pero eso era una pregunta para responderla ahora, decir: sí, hay vasos de misericordia. Las vasijas de honra son aquellos que reciben la misericordia de Dios y se alinean a la voluntad de Dios. Y los vasos de deshonra son los que serán desechados, que
persisten en seguir su propia voluntad y no buscar a Dios ni su voluntad. Y ahí, ahora pasando al 25, nos trae un versículo que está en el libro de Oseas. Oseas capítulo 2, 23. Y eso haciendo alusión de que si bien Israel cayó y fue, digamos, fue rechazado por un tiempo, porque Israel también se apartó de Dios como nación y buscó no hacer la voluntad de Dios. En Oseas 2:23 dice, primero en 25 de Romano dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Ahora en Oseas 23, ahí dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama y diré a Lohami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Ahora dice, no se parecen mucho estos versículos. Le pasa que si uno ve el contexto ahora del libro de Oseas, Oseas tenía 3 hijos, pero uno se llamaba Lo-Ruhama y el otro se llama Lohami. Lo-Ruhama significa no compadecida, que era una dama, era una niña. La palabra lo en hebreo es no. Y en este caso, Lo-Ruhama significa que no compadecida, o sea, la no amada. Y el Lo-Ami significa que no es mi pueblo. Lo-No-Ami, mi pueblo. Entonces, volviendo a Oseas, dice, tendré misericordia de Lo-Ruhama y diré a Lohami, tú eres pueblo mío, y le diré a Dios, y él dirá, Dios mío. O sea, una representa a Israel y el otro representa a los gentiles. A la que no era mi pueblo, la haré mi pueblo y la amaré. Y a los que son mi pueblo, a los que están desechados, no están desechados, tienen misericordia y tienen posibilidad de arrepentirse. Lamentablemente, no todo el Israel se arrepentirá. Habrá una porción que la veremos en el capítulo que siguen, que son los realmente que van a alcanzar la misericordia de Dios. Entonces vemos que Israel ahora no es solo Israel es llamado, sino que también están los gentiles llamados, para corroborar que todo hombre está llamado a hacer la voluntad de Dios y todo hombre está llamado a alcanzar salvación, la salvación que otorga nuestro Dios. Después, volviendo a Romanos, en el 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Nuevamente está citando Oseas 1:10. Si la buscan, hermano, ahí, Oseas 1:10. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vemos cómo Israel también tendrá posibilidad de misericordia, pese a haber pecado, pero no todo Israel. Y ahora vamos a ver en el 27. El 27 dice, también ahora cita a Isaías, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, Pablo está haciendo una transición, porque habíamos visto que en el capítulo 9, primero Pablo iba a explicar la elección de Israel. Luego en el 10 iba a explicar el rechazo de Israel, por qué fue rechazado, qué mal hizo Israel para ser rechazado. Y en el 11 vemos la restauración de Israel. Este rechazo empieza ahora a ser como una pequeña transición desde el fin del capítulo 9, pasando al 10, mostrando el rechazo de Israel.
Y vemos, y aquí nos empieza a explicar que nuestro Dios, si bien derrama su misericordia para con los hombres, su pueblo que es Israel, que es su pueblo amado y que tendrá un trato distinto a los gentiles, y que lo veremos claramente en los últimos tiempos, en la escatología, veremos que el trato con Israel es muy distinto al trato con los gentiles. Con Israel tendrá un trato especial, pero también de misericordia. Y una de las cosas que tiene para Israel es que, si bien Israel sanguínea es una sola grande, una nación muy grande, así tan abundante como la arena del mar, o como le dijo a Moisés, como las estrellas en el cielo, así tan grande es tu generación, no todo Israel será salvo, solamente el remanente, como lo muestra Isaías. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El remanente es aquella porción del final que podrá alcanzar la misericordia, que será una vasija de honra que se presentará frente a Dios y recibirá esa misericordia que Dios está derramando para los hijos. Ese pequeño remanente es el que será salvo. Muchos hijos de Israel o hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que no han estado ni tuvieron en la voluntad de Dios y que en algún instante fueron rechazados, están fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, está Ismael, está Esaú, que no estaban en el linaje, pero fueron rechazados, siendo descendientes de Abraham. Pero dentro de la línea que está de Jacob hacia abajo, donde está la casa de Judá, la casa de Israel, gran parte de ellos no alcanzará la misericordia de Dios, porque le rechazan, porque quisieron salvarse por su propia voluntad, haciéndose obedientes a una ley que no pueden cumplir y no a la gracia que es entregada por Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gran parte de Israel, del Israel que si bien cree en Dios, que cree en la Torá, creen en la Biblia, pero no creen en Jesucristo, serán rechazados. Serán rechazados porque Dios, en su voluntad, en su justicia, dijo: mandaré a un Salvador en el cual serán salvos todas las naciones. Y ese Salvador, único camino a Dios Padre, es Jesucristo nuestro Señor. Amén, ¿cierto? Eso era el 27, que era respecto a Isaías. Luego, en el 28 dice, y aquí viene un adelanto de lo que nos espera pronto, dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La sentencia es cuando venga el juicio final, cuando nuestro Dios haga ese juicio donde evaluará a todo hombre. Está pronto a suceder. Traerá justicia a la tierra, la justicia de nuestro Dios, que es superior a la nuestra, y con prontitud. Queda poco tiempo. Esto lo escribió Pablo hace 2000 años, el apóstol Pablo, pero para Dios es pronto, porque para Dios un año, o sea, un día es como 1000 años como un día. Para nosotros ha pasado mucho tiempo, pero para Dios es pronto. Y las señales de los tiempos nos dicen que eso pasará muy pronto. Luego en el 29 dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y qué significa este versículo de Isaías 1:9? Dice: si el Señor de los ejércitos, si el Dios todopoderoso, el Dios que está por sobre todas las cosas, sobre todo no hay ningún ser más poderoso que nuestro Dios, que lo llaman Señor de los ejércitos, o Yahweh Sabaoth, o Jehová Sabaoth, no nos hubiera dejado descendencia. ¿Qué descendencia? La descendencia que fue profetizada en Eva, que sería esa simiente que un día vendría a salvar al hombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Si no nos hubiera dejado
esa instancia de salvación, esa descendencia, seríamos como Sodoma y vendríamos a ser semejantes a Gomorra. Esos pueblos estaban caminando fuera de la voluntad de Dios, eran vasijas de deshonra, no recibieron ni aceptaron la misericordia de Dios, caminaron por sus propios medios, quisieron hacer la vida con su propia voluntad, con sus propios designios, y el fin de ellos fue horrible, horrendo, terrible. El otro día escuchaba una estadística que hicieron una evaluación, una consulta en las iglesias de Estados Unidos y hicieron una encuesta y gran parte de los cristianos en Estados Unidos creen que la que está escrito en la palabra de Dios no todo es histórico ni verdadero, sino que hay cosas que son fábulas y son historias que fueron escritas para que el hombre entendiera las cosas. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo habla del infierno. Jesucristo habla de Adán. Jesucristo habla de Jonás. Jesucristo habla de Sodoma y Gomorra. Y habla de Noé y del diluvio. Y si alguno piensa y cree que esas son historias que están escritas como una parábola o una fábula para que el hombre pueda creer esas cosas, Jesucristo en su voluntad y de su propia boca está diciendo que son historias reales y que son cosas que sucedieron y que son históricas y que están ahí en nuestra palabra para que las creamos. Sodoma y Gomorra, la palabra de Dios dice que fue real y que allí había grande maldad. Un hombre fue rescatado, que fue Lot y su familia, y Dios tuvo misericordia de esa única persona y la sacó antes de que cayera todo el juicio de Dios sobre esos pueblos. Y todos los que estaban ahí perecieron. Algunos dicen que todavía están los vestigios de Sodoma y Gomorra, porque hay unos montes de sal, azufre, que dicen eso podrían ser los vestigios de Sodoma y Gomorra. No lo podemos saber porque no se ven edificios, no se ven restos humanos, pero la palabra dice que un día hubo un pueblo llamado Sodoma, otro llamado Gomorra, el cual Dios destruyó o adelantó el juicio. Cuando ese juicio que está esperando, esas copas de ira que están esperando para el día final, Dios las derramó para que aprendiéramos o viéramos lo que va a pasar cuando Dios derrame toda su ira. Esta es una pequeña muestra de nuestro Dios de la ira que se da derramada. Una pequeña muestra para que veamos cuál es el poder de Dios. Como Sodoma habríamos de ser, como Gomorra, si es que Dios no hubiera mandado esta descendencia, si no hubiera mandado a Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, ya rematando, ahí ya se mete de lleno a otro tema. Ahí viene un título distinto que se llama La justicia que es por fe, y ahí empieza a introducir el rechazo de Israel. Y ahora vamos, ahí en el 30 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzó. Vemos cómo Israel, teniendo la ley, teniendo a Jesucristo dentro de su descendencia, teniendo el sacerdocio, teniendo todas esas cualidades que Dios les dio a ese pueblo, aún así se perdieron en sus pecados. Llegó un día el Salvador, llegó Jesucristo en medio de ellos y no lo reconocieron. Fue profetizado por los profetas, por Moisés. Varias veces tenemos harta profecía que Israel no fue capaz de reconocer al Señor de la gloria en medio de ellos y persistieron en su pecado, fueron castigados, pero Israel tuvo misericordia y pueden ahora tener acceso a esta
misericordia de Dios que será derramada. Pero los gentiles también, el resto del mundo también está llamado. Y ahí dice que los gentiles que no iban a entrar a la justicia porque no teníamos la ley, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Porque muchos de los gentiles, que a lo mejor muchos de nosotros que no caminamos en la fe, que no nacimos al alero de una familia cristiana, o la semana pasada veíamos acá como los misioneros que nos compartían su experiencia. Me acuerdo de la hermana Alondra, nos comentaba las cosas que pasan allá en ese país del Oriente, de que le hablan de Cristo y al tiro ponen una barrera y se alejan y ahí paran la conversación y vemos como gran parte de esa población del mundo no ha tenido esta oportunidad de ser expuesto a la palabra de Dios, y cuán trabajo nos queda por delante para que esa palabra sí sea alcanzada. Pero los que sí un día fuimos alcanzados por la palabra, no siendo judíos, no siendo descendientes de Abraham, un día conocimos a Cristo y nuestra vida cambió, nuestro corazón cambió, no teniendo la Torá, no teniendo ninguna ascendencia. Hoy estamos aquí, a sus pies, a los pies de nuestro Señor, dándole la gloria y la honra y recibiendo esa misericordia que nos dio, pues, siendo vasos de honra a la luz de nuestro Dios, siendo hijos de Dios, siguiendo su voluntad. Damos gracias a Dios por ello, porque no teniendo eso que tuvo Israel, teníamos misericordia y tenemos a un Dios bueno, santo, perfecto y lleno de misericordia que la derrama sobre sus hijos. Cuando un hijo de Dios, cuando un hombre es expuesto a la palabra de Dios y conoce a Cristo y se entrega a Él, la misericordia de Dios se deposita en él y ese hombre pasa a ser otro hombre, pasa a ser un nuevo ser, pasa a tener un regalo que no tiene Israel, pero que Dios tiene misericordia de él y se lo da. Y Israel, dice, tenía la justicia y no la alcanzó. Perseguía la justicia y se les perdió. Y para rematar, este capítulo 9 dice en el 32 y 33, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si recuerdan, hablamos hace no mucho tiempo atrás de Abraham. Cuando Abraham fue llamado por Dios, no tenía Torá, no tenía ley, no tenía Biblia, solamente tenía a un Dios poderoso que lo llamó, y Abraham por fe creyó en él, creyó en su bendición, creyó en sus promesas, y él fue grandemente bendecido y su fe le fue tomada por justicia. Él no fue declarado justo por las cosas que hizo, no fue tomado justo no por las cosas que tenía o por las cosas que llegó a hacer, sino que fue declarado justo por tener fe en aquel que Dios lo llamó. Y eso es lo que nosotros, ahora los que somos gentiles, los que no somos de Israel, llegamos a ser declarados justos por tener fe en aquel que nos llamó. ¿Y quién nos llamó a nosotros? Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nos llamó y por fe en Él ahora somos declarados justos, porque Él ahora es que nos hace justos a nosotros. Nosotros creyendo en Él, teniendo confianza en Él, haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos, haciendo su voluntad, nos declaró justos. Israel, teniendo la ley, teniendo la Biblia, teniendo la Torá, teniendo grandes cosas, se quedó dándose vuelta en esas cosas y no miró al cielo, no miró con fe a aquel que lo llamó. Se quedaron en las cosas de los hombres, incluso más, inventaron más leyes de hombres para poder querer ser más perfectos, pero nada de eso les sirvió
Lo único que le servía a Israel era mirar al cielo y creer y tener fe en aquel que los llamó. Por eso dice, ¿por qué tropezaron? Porque iban tras ella no por fe, sino por obra de la ley. Y tropezaron con la piedra de tropiezo. Esta expresión a mí me llama la atención y me encanta cómo la pone Pablo y cómo está en el Antiguo Testamento, que está en Isaías 28. Isaías 28 dice, pongámosla a mi hermano Javier, si la tiene a mano. Ahí está buscando Isaías. Está media escondida. Isaías 28, 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Así está traducida la Reina Valera. Pero si la comparamos con Romanos, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Nuestro Dios mandó a Jesucristo, nuestro Señor, el cual es nuestra roca firme, nuestra piedra angular. Esa piedra, ¿cuál es la piedra angular? La piedra, cuando uno hace una edificación, uno pone una primera piedra que es la que da el nivel, la dirección y todo cómo se arma el edificio hacia arriba. Si yo esa piedra la pongo orientada en otra sección, en otra cota, el edificio queda armado de otra manera. Esa piedra angular es la que define cómo será el edificio hacia arriba. Es la primera piedra. Sin esa piedra, el edificio puede quedar chueco, puede asentarse, puede destruirse. Pero esa primera piedra es una piedra firme, es una piedra perfecta, es una piedra que va a definir el resto del edificio, por lo tanto debe ser perfecta. Y es la primera que se pone sobre la cual se fundamenta el edificio. Actualmente nosotros usamos topógrafos y otros, no se usan piedras, sí, se usan puntos geográficos que definen el edificio, pero cumple la misma función de la primera piedra, la piedra angular. Esa piedra define cómo será el edificio. Si esa piedra no es perfecta, el edificio no será perfecto, será como la Torre de Pisa. La Torre de Pisa, ¿ustedes ven cómo están? No sigue una verticalidad, se empezó a ir para un lado. Los hombres la hicieron, cuando empezaron a construir la Torre de Pisa, empezaron a construirla y se le empezó a ladear. Dijeron, ya, tratemos de arreglarla. Y empezaron a cargar el edificio para el otro lado. Y el edificio se le empezó a ir para el otro lado. Y después siguieron construyendo y se le empezó a inclinar más. Dijo, ya, hagamos el edificio para el otro lado. Y así la Torre de Pisa no tiene una verticalidad. Está a punto de caerse. Le pusieron sostenimiento para que no se caiga. Pero ese edificio no tenía una piedra angular que la definiera para que ese edificio se mantuviera en pie. Si ese edificio no estuviera sostenido por otra estructura, se habría vendido abajo hace rato. Que pasa lo mismo en la vida del hombre cuando no se pone en esta piedra angular. Cuando no se basa en esta piedra angular, somos un ladrillito que va a quedar fuera asomado y vamos a caer. Ese edificio se va a caer. Esta piedra angular define cómo será el edificio y que yo me mantenga firme en esa piedra angular. Como hijo de Dios, si yo me apoyo en Jesucristo, que es esta roca, que es esta piedra angular, estaré firme, estaré seguro. Ese edificio no le pasará nada, se mantendrá en pie. Pero si no está apoyado en la roca angular, en esa roca firme, ese edificio corre peligro y se va a venir abajo. Dice ahí en el mismo Isaías 8, esto ya para ir terminando, ya nos queda poquito. Dice Isaías 8, 14 y 15. Dice, entonces, Él será por santuario,
Pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Jesucristo reencarnado, que estuvo con nosotros acá hace 2000 años, que habitó en Israel, es esa piedra angular sobre la cual nosotros, los que tenemos fe en Él, nos basamos y nos apoyamos. Pero para el que no cree en Jesucristo, para el que no se apoya en esta roca, es de tropezadero, como lo fue para el Israel que existía en esa época que vino Jesucristo. Ese Israel que se encontró con Jesucristo, y muchos de ellos que no lo reconocieron, no creyeron en Cristo y no lo vieron como la roca angular, fue de tropiezo para ellos. Todos aquellos hombres que vivieron en esa época y vieron en Cristo un hombre más, alguien en que no creían, esa roca fue de tropiezo para ellos y cayeron. Y se cayeron y se perdieron, para peor. Por eso Jesucristo es nuestra roca angular, y todo aquel que se base en Él, que se apoye en Él y que se fíe en Él, será bendecido, recibirá la misericordia de Dios y será llevado al reino de Dios. O sea, tendremos una vida segura y firme con Él. Todo aquel que no se base en esta piedra, esa piedra le será de tropiezo. Y ese tropiezo lo hará caer, y ese hombre perderá mucho, perderá su vida, perderá todo lo que tiene. Nuestra misión como hijos de Dios es decirle al mundo que basen su vida, sus cosas, sus anhelos, todo lo que tienen en esta piedra angular que es Jesucristo nuestro Señor. Llamo a todo hombre, mujer, joven, niño que aún no conoce esta piedra angular, que no conoce a Cristo, que aún camina por la vida, que no ha visto en Cristo esta piedra angular en la cual apoyar su vida, que lo haga, que lo busque, que aprenda, que mire la Biblia. Dios tiene preparado pronto un juicio donde terminará con todo lo que hay en este mundo. Y solamente los que estén apoyados en la roca, solamente los que sean vasos de misericordia, que reciban la misericordia de Dios, los que estén en las manos de Dios serán salvos y podrán no tan solo ser salvos, ser enorme y grandemente bendecidos con el reino de Dios. Es ya a esta altura de la vida, quedando tan poco tiempo, es un grito desesperado al mundo que no conoce a Cristo, que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce esta piedra angular. Ya queda muy poco tiempo, los tiempos de Dios que están profetizados se están cumpliendo y cada vez estamos más cerca, como que esta cosa se está acelerando y cada vez estamos más cerca. Así como un día vimos como un día estábamos viviendo normal y al otro día estábamos en pandemia, así de rápido vendrá el juicio de Dios. No nos vamos a dar ni cuenta. Y todos aquellos que esperamos la esperanza bendita, cuando nuestro Señor nos toma a su iglesia, antes que derrame esa ira, esas copas de ira que están esperando para ser derramadas, será así, en menos de lo que uno demora en parpadear. No nos vamos a dar, o sea, el mundo no se va a dar ni cuenta. Nosotros los que vayamos con Dios vamos a ver todas esas cosas, a poder apreciar y reunirnos con nuestro Señor Jesucristo, pero el mundo que está aquí, que aún no cree, verá todas esas cosas pasar muy rápido delante de sus ojos y no habrá instancia de arrepentirse y no habrá escapatoria. Por eso debemos, yo la semana pasada cuando escuchaba a los misioneros, me daban ganas de partir a esos pueblos del oriente y por ejemplo, me acuerdo de la hermana Alondra que comentaba esos pequeños que vivían en las estaciones de tren. Y cómo no ardía nuestro corazón por ir a alcanzarlos, por ir a predicar a esos pequeños, a sus familias, a sus padres,
a todo hombre que no conoce la palabra de Dios. Vemos que los misioneros tienen un gran privilegio, que pueden ir y partir. Escuchaba a este pastor Fredes, que está en Cuba, cómo él entrega su vida completa a predicar a los cubanos, donde ahí está casi prohibida la palabra de Dios, y de la manera en que viven. Ven en las condiciones de pobreza que viven, y él allá está metido. Y no le importa nada de eso, solo le importa llegar con la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y mostrarle al mundo, a todos los que no conocen a Dios, los que no están junto a Él, enseñarles quién es Dios, enseñarles quién es Cristo y enseñarles las cosas que están por venir y a dónde podemos ir de la mano de nuestro Dios. Bueno, ya vamos terminando porque se nos acaba el tiempo y tenemos que aprovechar que ahora estamos en septiembre, aprovechar este mes bonito, aprovechar estos días de sol que aún quedan. Damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos ahora el próximo capítulo, acá en este mismo canal, vamos a entrar al capítulo 10, donde vamos a ver ahora el rechazo de Israel y vamos a ver cómo nuestro Dios, si bien rechaza a Israel, también tiene una misericordia guardada para ellos, para ese pueblo que tanto ama, y ese mismo amor que tiene por nosotros también lo tiene por Israel. ¿Me acompañan a orar? Oh Padre amado, Padre santo, Padre misericordioso, Padre justo, en tus manos estamos, en tus manos ponemos nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos enseña todas estas cosas que estuvieron escondidas para muchos hombres, pero tú las revelas a tus hijos, las revelas a los más pequeños, a los más humildes, las revelas para que nosotros, los que hemos alcanzado tu misericordia, podamos conocerlas, podamos atesorarlas en nuestro corazón, podamos vivirlas día a día y enseñarlas al resto del mundo que aún no te conoce. Señor mío, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y que por medio de Él tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos misericordia. Somos vasos receptores de tu gracia, vasos receptores de tu misericordia. Y un gran premio que nos tiene reservado para todos tus hijos en los cielos. Una vida entera, eterna, junto a ti, en pleno gozo, en plena paz, libre de pecado, libre de toda maldición. ¿Cómo no darte toda la gloria, toda la honra, Dios Padre Todopoderoso? Ayúdanos a caminar junto a ti, ayúdanos a hacer nuestra labor, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Queremos caminar junto a ti, queremos apartarnos del pecado, vivir en santidad. Queremos hacer tu buena voluntad y esperamos con ansias tu pronta venida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por alegrar nuestro corazón y por darnos energía, darnos denuedo, darnos voluntad de hacer las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Dejamos todas las cosas en tus manos y todo lo oramos y pedimos en el santo nombre del Señor y Salvador de nuestra vida, del que esperamos pronto, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.